Ok, ahora sí. Entonces nos vamos acá. Ya habíamos hecho el análisis de la línea. De hecho, salió rapidito. Y lo que nos toca hacer ahorita es el análisis de este cuerpo, inciso D, campo eléctrico producido por un cilindro infinito cargado. ¿Va? Bueno, vamos a ponerlo acá. Y en esta ocasión, pues, ¿qué tenemos acá? Este cilindro de radio R0, que ustedes pueden ver acá, está cargado positivamente. Eso quiere decir que vamos a tener un vector campo eléctrico apuntando hacia el punto de interés P, que está justo aquí. Y la única información que tenemos sobre la carga de este cilindro, pues es la densidad de carga. Que recuerden, al ser una sigma, esto es una densidad superficial y esto es Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Va? ¿Dudas sobre esto? Creo que no, ¿verdad? Esto ya es... Bueno, no debí borrar. Ahí lo dejo. Esto ya es de trámite. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? De nuevo, si nosotros queremos aplicar ley de Gauss para poder obtener un campo eléctrico, pues necesitamos definir ¿qué? Una superficie imaginaria gaussiana. Y hasta ahorita hemos utilizado solamente dos, que son los cilindros y una esfera. Y de hecho, esto no va a cambiar. Vamos a de nuevo plantear un cilindro. Ese cilindro, recuerden, va a tener, bueno, como en el caso de la línea, el cilindro o el radio de la tapa del cilindro debe ser el mismo que la distancia que hay del centro de la línea al punto de interés para que todo esto encaje correctamente. ¿Vale? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos aquí, hay que dibujar el elipse. Ahí está más o menos. Y ahí le ponemos este efecto de profundidad. Y aquí pintamos. Ah, por cierto, deben compartir centro, ¿no? Los dos cilindros deben ser concéntricos. Entonces tenemos aquí esta distancia, punto P, y esa distancia del punto P es nuestra distancia R. ¿Ok? Ahora, siguiendo la misma idea que teníamos, o la misma idea que seguimos para desarrollar o encontrar la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la línea infinita cargada, pues en este caso repetimos prácticamente todo. Es decir, nosotros vamos a tener tres diferenciales de área, cada una corresponde a una parte del cuerpo del cilindro. Tenemos las dos tapas, tenemos el cuerpo y el vector campo eléctrico, bueno, ese ahorita lo vamos a definir. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar estas tres aquí diferenciales de área. El diferencial de área 3, diferencial de área 1 y la última, vamos a ponerla de nuevo apuntando hacia acá, hacia abajo. Diferencial de área 2. ¿Va? Entonces ya tenemos aquí nuestras diferenciales. ¿Qué es lo único que nos falta? Pues nuestro vector campo eléctrico. Ahora, si se parece mucho a la línea, pues ¿cuántos vectores campo eléctrico o qué dirección tendrá ese campo eléctrico, el IF? Hay tres y bueno, a todas direcciones, ¿no?
Sí, rodeando Rodeando perpendicularmente al cuerpo, ¿no? Exacto. Ok. ¿Hacia dónde quieres apuntar el vector campo eléctrico que tengo que dibujar? ¿Qué se te ocurre? Para que quede bonito, así como en la línea, Abajo. hacia abajo. Ok, entonces ¿estás de acuerdo si lo pinto así? Sí. Ahí queda, ¿no? Muy bien, Elifia. Vale, gracias. Entonces, tomando en cuenta lo que dijo Eliev, pues entonces hay que dibujar los otros vectores campos eléctricos, ¿no? Que sería este vector campo eléctrico, que sería el 1, y este vector campo eléctrico, que sería el 3. De nuevo, vemos las ventajas de este planteamiento. ¿Cuáles son? Que entre diferencial de área 1 y campo eléctrico 1 vamos a tener un ángulo de 90 grados. Lo mismo pasa con campo eléctrico 3 y diferencial de área 3. Y los únicos que me van a servir, pues será la proyección de campo eléctrico 2 con diferencial de área 2. ¿Va? Por lo tanto, esto se vuelve el mismo análisis que nosotros teníamos para la línea infinita cargada. Y me voy a robar, pues, todo el planteamiento de, de cómo convertir esa integral doble cerrada en tres integrales que corresponden a cada una de las partes del cuerpo del cilindro. También el asunto de las proyecciones y el análisis bueno, el resultado de los cosenos de los ángulos que forman cada una de las componentes vectoriales. Entonces, prácticamente es todo esto. Lo llevo para acá. Vamos a darle más espacio y pasar esto hacia acá. Ahora, pregunta. ¿Alguien tiene duda de que sea el mismo análisis? ¿O queda claro que es exactamente el mismo? Perfecto. Entonces confía en que queda claro. Profe, tengo una duda. O sea, Sí, entendí por qué es el mismo análisis, ¿no? Pero sí. me podría recordar por qué el vector de E sale como perpendicular a, al del área. Perpendicular al cuerpo cargado, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, está así. Pues podemos imaginárnoslo de manera. Ah, Un segundo. el vector E sale del cuerpo cargado y no del cuerpo de Gauss. Exacto. El vector Ah, ok. sale del cuerpo cargado. ¿Va? Entonces, pues si te imaginas esto, recuerda que tiene que salir perpendicular el vector campo eléctrico. Y esto sucede en todos los cuerpos. Sería un vector así, un vector así, un vector así. La posibilidad de que existiese así. ¿Sí? ¿Estás de Ajá. acuerdo, Mauricio? Sí, sí, sí. Entonces, esos son los vectores que yo estoy trazando acá. Siempre perpendiculares al rollo o siempre perpendiculares a la línea, siempre perpendiculares al plano, siempre perpendiculares a la esfera infinita, a la esfera, perdón, a la Ah, esfera sí, cargada cierto. Ok. Y el y, dA es el Gauss. ¿No? Sí, ¿no? ajá, exacto. Y Ah, el ok. diferencial de área pertenece al cuerpo. Y de Ah, hecho, ok. si quieren regresar, o puede ser que este sea un poquito conflictivo, porque en este caso sí estaba inclinado, pues nada más imagínense a una línea infinita, cortamos un pedacito y tendríamos esto así. Tenemos aquí la línea. Si nosotros la empezamos a juntar hasta que nosotros tengamos esto, pues sí, nosotros tendríamos vectores de esta forma, ¿vale? Entonces los vectores de campo eléctrico siempre son perpendiculares al cuerpo y esto no contradice a ninguno de los casos que nosotros hemos visto con Listo. anterioridad. De acuerdo, ¿Va? profe. De acuerdo. Vale. Entonces esto sobraba y ahí está. Bueno, pues ahí dejo el cilindro, no afecta nada. Y nos quedamos con ¿qué? Un análisis simplificado, en el que teníamos aquí al flujo eléctrico es igual a campo eléctrico 2 diferencial de área 2 y listo. Viene lo más sencillo acá. Este campo eléctrico,
que nosotros tenemos aquí marcado, sabemos que depende del cuerpo cargado, ¿ok? Entonces, esta doble integral, ¿sobre quién está aplicando? ¿Cuál es la diferencial? La diferencial del área de la superficie gaussiana imaginaria, que en este caso es nuestro cilindro, en negro, ¿va? Si nosotros cambiamos las dimensiones de ese cilindro, es decir, si yo lo hago más, en este caso se vería ancho, pero como estoy marcando h, que sería altura, lo hago más alto, el campo eléctrico no se ve afectado de ninguna forma. Entonces, ese campo eléctrico puede salir tranquilamente de la integral y nos quedamos con esta parte. Eso sería nuestra área. Y de hecho ya podría quitarle aquí el subíndice 2 porque es el único campo eléctrico que me queda vivo, ¿no? Y esto es el área del cuerpo Ay, profe, del ¿puedo volver cilindro. a repetir eso nada más? O sea, ¿por qué sacó el campo eléctrico? ¿Por qué saqué el campo eléctrico? Ok. ¿Ves estos vectorcitos de campo eléctrico? ¿De dónde salen, no? Del cuerpo Sí. cargado. Ajá. Si yo hago esto, bueno, tendría que como juntarlo, ¿no? O si yo dibujo déjame dibujar otra cosa aquí. Si yo dibujo otro cilindro en el que yo cambio H, y eso cambiaría el área del cuerpo del cilindro en negro, Ujú. ¿el campo eléctrico se ve afectado por ese cambio? No. No. Entonces, por eso lo puedo sacar de la integral, porque recuerda, estamos integrando sobre el área del cuerpo del cilindro imaginario, ¿ok? Del cilindro en negro, del cilindro imaginario que tenemos acá. Y esto finalmente, pues es el área del cilindro. Integral de la diferencial de una función, el área. Tenemos aquí E A2. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? Prof, Ujú. a ver, estoy copiando nada más, pero el signo, ¿cómo se llama? Bueno, en la última, que es una E chiquita, lo que está abajo, una C. Mm, una A E la izquierda, chiquita. donde empezamos. Ah, ok. Ah, es una E que habla de E de eléctrico, de Sí, 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 flujo sí. eléctrico. Pues, sí, llevo poniendo E todo el tiempo, pero nada más para hacerme seguro, o sea, para estar seguro. Sí. ¿Tú Va, estás gracias. bien? Yo tengo letra fea. Vamos a No, cambiarla. yo Ah, también. bueno. Ahí está. Bueno, Vale, gracias. se hace lo que se puede, ¿no? Va. Tenemos aquí. mm, 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 Pues vamos a despejar nuestro campo eléctrico utilizando ¿qué? Ahora sí, la ley de Gauss. Carga neta entre epsilon cero. Entonces, si yo despejo el campo eléctrico, que recuerden, es mi objetivo final, es carga neta entre área 2 entre epsilon cero. ¿Va? Pero no nos podemos quedar aquí. Igual que en los otros casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Isabela? Vamos a ver si Isabela está o le ponemos falta. Prof, perdón, me perdí. ¿Qué pasó, José Luis? No entendí cómo salió la diferencial de área como solamente área. Ah, bueno, este... ¿Sí has visto dobles integrales, José Luis? Sí, Ok. Sabes que cada una corresponde a una dimensión distinta, ¿no? Una puede ser X y una puede ser Y si hablamos de cartesianas, sí. ¿vale? Entonces, si nosotros estamos refiriéndonos a una diferencial de área, una superficie forzosamente debe tener dos dimensiones. Entonces, tú Ujú. estarías haciendo la integral en la dimensión X, pon tú que esto es un cuadrado, ¿no? Integral en Sí. la dimensión X, integral en la dimensión Y. Prácticamente Ujú. estás sumando todo lo que hay en X, todo lo que hay en Y esto qué es el área de la función. El área de la función, la misma función en la que tú estás definiendo la diferencia. Sí. Entonces, pues así queda. ¿Alguna duda más? No. No, listo. Y ya no respondí Isabela, ¿no? Hay que Yo, ponerle no, sí, falta. sí. Ah, ¿verdad? Aquí Va. estoy. Isabela,
ya estamos acá. Campo eléctrico, carga neta, entre área 2, epsilon 0. ¿Cuál de estas tres variables es el problema? ¿Por qué no me puedo quedar así, nada más? Mm, por la carga. No, la carga No, sí la vamos a utilizar. el área de la figura imaginaria. Exacto, porque eso no nos gusta. eh, Porque, porque deja rastro de la figura. Exacto. Deja rastro o deja evidencia de la existencia de algo imaginario, ¿no? Entonces eso se contradice en sí. Ujú. Debo dejar todo en términos de quién, de variables que sí hagan referencia al cuerpo que está cargado, que es el cilindro amarillo, y en este caso, esa área 2, pues no tiene nada que ver con él, tiene que ver solamente con el cilindro en negro, ¿va? Bueno, entonces, gracias, Isabela. ¿Cómo nos vamos a deshacer de esto? Pues tenemos que hacer de nuevo el análisis de quién es carga neta y quién es el área 2. El área 2 ya lo conocíamos. Eso, como en el ejercicio pasado utilizamos el área del cuerpo, ya habíamos visto que esa área del cuerpo era el perímetro multiplicado por la altura. Por eso que tiene ahí 2πr por h. Y recuerden, estamos hablando del perímetro, del radio del cilindro imaginario. Entonces sí corresponde con la variable r que tenemos aquí en el diagrama. Ahora, ¿quién es carga neta? ¿Quién sería la carga neta? Isaac. Sería lambda por h, por la longitud, ¿no? Bueno, por la altura. Eso aplicaba a la línea, ¿no? Porque la línea tenía lambda. En este caso tenemos un cilindro. Ese cilindro es, Constante. no, tiene una densidad superficial, no una densidad lineal, que es sigma. Entonces sería sigma por h. Vamos a ver. Si yo hago sigma por h, ¿en qué unidades está la sigma, Isaac? En Es densidad centímetros superficial. por metro cuadrado. No, Sobre metro Coulomb sobre cuadrado. metro cuadrado. Coulomb. Coulomb sobre metro cuadrado. Y la h, que es una altura, ¿en qué unidades está? En metros. En metros. ¿Qué problema hay aquí? De que se va y se va pero queda en Coulomb sobre metro, no queda en Coulomb como es el objetivo. ¿Qué falta ahí? ¿O qué está mal ahí? Falta el... no tengo idea. ¿No? No. Bueno, vale, no importa. Vas, Marisol. ¿No se puede multiplicar como por un área que está en metros cuadrados, como en otro ejercicio que vimos? Así es, se tiene que multiplicar por un área. ¿Pero qué área, Marisol? Pues el área de el cuerpo cargado. Ajá, ¿contenido en dónde? En el espacio que estamos analizando, ¿no? O sea, dentro como del cilindro. Perfecto, Marisol. Eso es lo que faltaba. Nosotros estamos analizando esta parte. De aquí nosotros vamos a obtener nuestra carga neta, al igual que lo obtuvimos en la línea. Nosotros obtuvimos la porción de línea que estaba dentro ¿de qué? Del cilindro. ¿Y esa línea cuánto mide? ¿O ese pedazo de línea cuánto mide? Pues h, que es justo lo que estamos aquí. Por eso sí encajaba aplicar lambda por h. Eso sí nos da coulombs. Pero aquí tenemos una densidad superficial. Entonces, así multiplicar por h tal cual no nos sirve. Nosotros debemos considerar el área que está contenida ahí. Entonces, si nosotros ya sabemos sacar áreas de quién, áreas de cuerpos de cilindro, pues me queda muy fácil, ¿no? Ya conozco la fórmula que es 2pi por radio por h
y esto multiplicando por sigma. La única diferencia, ¿cuál es? Que no es la misma R. Estamos hablando del cilindro cargado. Por lo tanto, estamos hablando de R0, que es el radio del cilindro en amarillo que tienen ahí. ¿Va? ¿Alguna duda de estas fórmulas? ¿De dónde salieron? Lo que sea. Y ahora sí, esto tiene sentido, ¿no? Tenemos R, que se mide en metros, 2pi, que son radianes, en realidad son adimensionales, H, que es es una longitud, multiplicado por Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, ahora sí, tenemos Coulomb como unidad al final. ¿Dudas, Isaac? Sí, profe, la verdad no me quedó muy claro por qué utilizamos el área. El área, ok. Recuerda, esto es un cilindro, aquí no lo puse, pero es un cilindro hueco. ¿Cómo sabemos que esto es hueco? Por el tipo de densidad de carga que me está dando. Si fuese un cilindro sólido, me estarían dando una ρ. Esto estaría Coulomb sobre metro, o sería definido como Coulomb sobre metro cúbico. Pero como me están dando una sigma, que es Coulomb sobre metro cuadrado, puedes o hacerme la idea de que digamos que es un plano enrollado, ¿no? Es un cilindro, ¿vale? Ahora, yo para definir carga neta, ¿necesito qué? Necesito saber cuánta de esta carga infinita que tiene el cilindro está contenida dentro de quién, dentro del cilindro imaginario. Recuerda, este cilindro imaginario es este, ¿no? Cilindro imaginario, ¿va? ¿Qué está conteniendo ese cilindro imaginario? ¿Está conteniendo una línea? No. Está conteniendo una superficie. ¿Por qué? Porque es el cuerpo del cilindro hueco. Entonces, eso es lo que yo tengo que poner. El área de la superficie contenida, o bueno, el área del cuerpo cargado, o la sección de área del cuerpo cargado que hay dentro del cilindro imaginario, para que eso sea ¿quién? Mi carga neta. ¿Más o menos, Isaac, o todavía no? Ok, sí, ya entendí. Es como lo que hizo la vez pasada de desenrollar el cilindro para sacar su área. Sí, 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 es eso es lo que estaría contenido lo que ahí. está contenido ahí. Ok, Ok, gracias, profesor. vale. ¿Alguien más tiene dudas de estas fórmulas? ¿De dónde salieron? Si no, pues vámonos directo a sustituir. Tenemos aquí carga neta. Tenemos 2pi R0 por H por sigma entre 2pi R H y, ¿qué me falta? Epsilon 0. Esto se van las H's, se van los 2pi's y nos quedamos con R0 sigma R por epsilon 0. Y de hecho, esto sirve. ¿Ok? Ya tenemos una de las primeras fórmulas. ¿Vale? Ahora, nada más porque en su formulario va a venir de la siguiente forma, no va a venir así. No está... al autor no le gusta esta fórmula, no sé por qué. El autor es un poquito necio en cuanto a utilizar la misma fórmula que tenemos para la línea, pero aplicada al cilindro, siempre y cuando nosotros apliquemos un paso previo antes. Es decir, puedo utilizar esta fórmula que tengo acá, siempre y cuando yo haga un cálculo previo. ¿Qué es ese cálculo previo? Bueno, pues no sé si el autor también suponga que es más fácil acordarse solo de una fórmula, pero pues bueno, vamos a desarrollar lo que vendría en su Profe, formulario. rapidísimo, una duda. Sí. ¿Por qué la fórmula en rojo fue aceptable si todavía queda... No la R es sin el 0, todavía es rastro Ujú. de que hay una cosa imaginaria? Porque la R se refiere al radio del cilindro gaussiano. Buena pregunta, pero recuerda que la R trasciende al cilindro, porque en un principio, ¿quién es? La distancia del cilindro Del punto. al punto de interés. Ok, ¿Va? bueno, entendido. Vale.
Ok, ¿qué me quedé? Sí. ¿Cómo utilizar la fórmula de la línea, pero en el cilindro? Vamos a ponerle aquí opción B. Solo tengo una duda rápido. ¿La R Sí. es la distancia de la superficie del cilindro al punto o desde el centro del cilindro al punto? No, del centro del cilindro. Eso, si quieres al final, cuando llegue a la última expresión, la debo poner, porque hay dos condiciones entonces. Siempre la distancia de cuerpos de cuerpos huecos, como la esfera hueca y el cilindro hueco, la distancia siempre se debe tomar desde el centro, ¿vale? Pero eso Ok, lo pongo al final para que quede ahí justo en la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, esto ok. sería opción B. Vamos a ponerle opción A. El autor propone lo siguiente. ¿Cuál es la única manera en la que yo puedo obtener una lambda? Porque la fórmula te pide una lambda. ¿A partir de quién? De una sigma, que es en la que está definida la carga, la carga de la superficie cargada. Pues bueno, vamos a ver. El chiste está en hacer cargas netas equivalentes. Por lo tanto, carga neta de una línea tiene que ser igual a la carga neta de quién? Del cilindro. Para obtener de aquí una nueva lambda. Ahora, si nosotros nos vamos a buscar la carga neta de la línea, pues tenemos esto, lambda por h. Esto quedaría así, lambda por h. Y la carga neta del cilindro, pues ya lo tenemos aquí arribita, 2pi r0 h sigma. Si mi objetivo es encontrar una nueva lambda o una lambda función de sigma, pues ¿qué es lo único que tengo que hacer aquí? Despejar. Y simplemente tendría que pasar dividiendo. La h del numerador se va con la h del denominador, y esto me queda 2pi r0 sigma, ¿vale? Así es como quedaría mi nueva lambda, de tal manera que yo puedo utilizarla ¿en dónde? En la fórmula de la línea, ¿ok? Por lo tanto, vamos a poner aquí opción A, opción B, para el cálculo del campo eléctrico de un cilindro infinito cargado, puede ser E. La opción que tuvimos al principio es R0, que multiplica a sigma entre R por epsilon 0. Esto, Newton sobre Coulomb. La opción B es la misma fórmula de la línea, es 1 sobre 4pi epsilon 0, 2 veces lambda, lambda función de sigma, entre, era R solita, según yo. Sí, R solita. Ahí está. Ahí tenemos opción A, opción B. Sin embargo, todavía falta otra restricción. ¿Qué pasa si yo coloco, vamos a poner, este cilindro está cargado y yo pongo el punto de interés, vamos a poner aquí la línea que está en el centro del cilindro, y yo pongo el punto de interés aquí adentro? ¿Qué pasa, José Fernando? El campo eléctrico nunca se cruzaría con la, ¿cómo se llama la otra? ¿Diferencial de La, área? la diferencial de área, sí. Eso es cierto. Ese es el problema. Yo tengo aquí mi cilindro imaginario, tendría que plantearlo de esta forma, y aquí existiría su diferencial de área, su otra diferencial de área, y la última diferencial de área. Pero ¿qué pasa con esto? Recuerden, el campo eléctrico, ¿desde dónde sale? Desde la superficie del cilindro cargado, que en este caso es el naranjita. Eso quiere decir que aquí tendríamos el vector campo eléctrico. Por lo tanto, al no chocar, no existe
al no haber proyección, el producto punto de estos dos vectores, pues es cero. Por eso no existe el campo eléctrico si nosotros colocamos el punto de interés dentro de cuerpos huecos. ¿Va? Eso es para empezar. Otra explicación es la siguiente. Ustedes tienen un plano infinito. Bueno, vamos a poner una sección de plano, ¿no? Cargado. Sabemos que, bueno, esto me quedó muy plano. Vamos a darle un poquito de perspectiva. Sería algo así. Tenemos dos opciones de campo eléctrico. Eso ya lo habíamos visto. Para la derecha y para la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si yo enrollo este plano? Pues ya tendría mi cilindro, ¿no? Y no habría problemas con los campos eléctricos que salen de la superficie que apunta hacia afuera. Pero ¿qué pasa con con los vectores campo eléctricos que apuntan hacia adentro? Pues lo que nosotros vimos en el ejemplo del anillo. Todos los campos eléctricos van a tener su simétrico y se van a anular. Esa es otra explicación de por qué adentro no hay campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, la otra condición es que estas fórmulas solo son válidas si, bueno, aquí me falta poner que lambda sigma es igual a lo que tenemos acá, 2pi r 0 sigma. Y todo esto es válido si la distancia que hay al punto de interés es mayor o igual a el radio del cilindro. Para otra opción que no sea esa, pues entonces, déjenme mover todo esto. Y el campo eléctrico es igual a 0, si el punto de interés está adentro del cilindro, es decir, la distancia es menor al radio del cilindro. ¿Vale? Entonces, me voy a robar lo que hicimos aquí en la esfera. Ay, con ustedes no lo puse. Pero bueno, vamos a escribirlo acá. Esas condiciones. Dentro de un cuerpo hueco, no hay campo eléctrico. ¿Vale? Esto, tatúenselo si es necesario. Y los ejemplos que vimos son, han sido esferas, cilindros infinitos. Eso hasta ahorita, ¿va? No hay campo eléctrico adentro. ¿Ok? ¿Dudas en eso? Uno, profesor. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Los dos son mayor, igual y menor, igual? Ah, sí, cierto. No, perdón. Muy bien, Carlos, gracias. Ahí está. ¿Esto qué quiere Gracias. decir, Carlos? ¿Qué pasa en la superficie? ¿En la superficie sí hay campo eléctrico o no hay campo eléctrico? Sí hay. Sí hay, perfecto. Ahí está. ¿Va? Creo que a alguien le dije que me recordara de otra condición que se me acaba de olvidar. Al final, que la pusiera al final de la fórmula. O creo que es esto mismo. No, no, se me acaba de ir la otra condición, pero estas son las más importantes. Esta me salió muy fea, mejor copio la de acá. Ahí está. ¿Dudas de la fórmula que acabamos de encontrar? ¿Dudas de por qué en un cuerpo hueco no hay campo eléctrico? No, profe. Ok, confío en ustedes entonces. Pues ya, si no tienen dudas de esto, dejo un poquito de tiempo esto y nos vamos directamente a terminar de anotar en la presentación de flujo eléctrico que había quedado pendiente, ya para terminar de ver, eh, ¿cómo se llama? Potencial eléctrico.
Ok, pues listos. Vámonos a la presentación de PowerPoint y, bueno, es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, nuestro primer ejercicio, ¿va? Esos van a estar disponibles a partir del, bueno, ya cuando tengamos clase el martes ya estarán el conjunto de ejercicios que vamos a resolver aquí en clase, ¿ok? No son los que se tienen que entregar, esos son aparte, son los que vamos a resolver acá. Entonces nos vamos para acá, justo aquí, potencial eléctrico, y con esto terminamos. Bueno, ¿qué es esto de potencial eléctrico? Vale, de hecho, es importante aclarar que esto es campo potencial eléctrico. Entonces, de ahí vamos a partir. ¿Qué tenemos aquí? A un viejo conocido, ¿no? La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica apareció desde la primera clase para darle sentido al concepto de campo eléctrico. Y después de eso ya no hemos vuelto a mencionarla. Sin embargo, la vamos a volver a calcular en algunos ejercicios que veamos la siguiente semana, ¿va? Pero bueno, recuerden, esta fuerza de campo eléctrico solo existe si hay dos o más cargas interactuando entre sí. En este diagrama tenemos a Q mayúscula y Q minúscula. Q minúscula está ubicada justo en el punto P. Y la distancia que separa estas dos cargas puntuales, ¿cuál es? R mayúscula. Entonces, existe una fuerza eléctrica saliendo desde la carga Q minúscula debido a la presencia de la carga Q mayúscula. Y apunta siempre en la dirección en la que viene el vector R que ahorita vamos a ver. Justo ahí tenemos esta parte, ¿no? Resulta que si nosotros aplicamos esa fuerza, ¿qué nos dice la ley, una de las leyes de Newton? F es igual a masa por aceleración. Si nosotros aplicamos una fuerza, entonces existirá una aceleración, es decir, va a mover a la carga Q minúscula. Pero si nosotros queremos mantener a esa carga Q minúscula en ese punto, pues ¿qué tendríamos que hacer? Necesitamos aplicar una fuerza en sentido contrario, ¿va? Y si nosotros aplicamos esa fuerza, pues quiere decir que también estamos aplicando, bueno, por ende estamos aplicando un trabajo, ¿va? La suma de toda esa fuerza, bueno, es la integral, ¿no? De hecho, para mantener esa carga necesitamos ese trabajo definido a través de la siguiente integral, que nos dice que necesitamos sumar toda la fuerza que hay desde el infinito hasta el punto P, que sería la distancia que hay desde, o estaría marcado por la distancia R, ¿va? Para mantenerlo ahí a una distancia R, necesitamos esta integral para calcular ese trabajo. Entonces, yo no conozco de estas fuerzas a FW, quién sabe quién es, pero sí sé una cosa, que esa FW necesita ser de la misma magnitud que la fuerza eléctrica, pero sentido contrario. Entonces, lo único que cambia entre FW y FE es el signo. Por tanto, yo lo puedo poner de esta manera. Y ya no hay ningún problema para empezar a obtener esta integral, porque la fuerza eléctrica es un concepto que ya conocemos. Fuerza eléctrica es igual a prácticamente la ley de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Tenemos las dos cargas, Q mayúscula, Q minúscula, R al cuadrado. Para concordar con la notación, esta R sería R mayúscula. Entonces, si yo sustituyo esa fuerza eléctrica acá, ¿qué es lo que tendría? Pues esta ecuación, donde este signo menos se va por el intercambio del límite superior y el límite inferior de la integral que tenemos aquí. Y como pueden observar, como estamos integrando sobre la diferencial de R, no afecta, obviamente, a la constante ni a las cargas. Las cargas per se ya tienen cierta cantidad definida y eso no depende de la distancia que existe entre cada una de ellas. Entonces, esta integral, ¿cómo nos queda? De la siguiente forma. Hay que evaluar sobre sobre los límites que tenemos por aquí y resulta en lo siguiente. Que el trabajo que nosotros necesitamos para mantener a esta carga Q en la posición en la que está es igual a ¿quién? A Q, bueno, a la multiplicación de ambas cargas entre 4pi epsilon 0 sobre R.
Se parece mucho a la fuerza eléctrica, ¿no? La única diferencia, ¿cuál es? Que no necesitamos el R cuadrado, simplemente es R, ¿va? Y esto, que déjenme ver si está un poquito más ahí. Ah, bueno, perdón. Este trabajo es igual a ¿quién? A la energía potencial eléctrica U, ¿vale? Entonces, recuerden, la variable U es energía potencial y esta W, pues es trabajo, ¿vale? Y como es un trabajo, se mide en ¿qué? En joules. Continuamos con esto. Tenemos que tomar en cuenta esta parte y seguimos con lo siguiente. Recuerden, apenas esto es energía potencial. Ahora sí, lo que nos interesa a nosotros, potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como el trabajo necesario por unidad de carga para traer la carga Q desde el infinito al punto P, ¿va? Entonces, esto es potencial eléctrico, lo vamos a denotar con la letra V mayúscula. El subíndice P hace alusión a la ubicación de nuestra carga Q minúscula, que es donde estamos trabajando, y tomando en cuenta la definición que acabamos de ver, que es el trabajo necesario por unidad de carga, es decir, trabajo entre carga, pues tenemos esta ecuación, ¿vale? Resulta que los joules sobre Coulomb, pues son volts, y tal vez esa unidad ustedes ya la habían escuchado con anterioridad. Eso quiere decir que el potencial eléctrico es sinónimo ¿de qué? De la palabra voltaje. Lo pueden usar sin problema alguno como equivalentes. No hay ninguna diferencia, ¿va? Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues seguir analizando esta parte. Ya tengo Profe, ¿cómo se llama? perdón, El pero potencial rapidísimo, ¿podría eléctrico. regresarle tantito a la diapositiva antes de la que estaba viendo ahorita? Es que me Ahí faltó está. copiar la fórmula acá final y ya acabó. Entonces, cuando ya Listo, Mauricio. gracias. Listo, Mauricio. Entonces, ahora, ¿esto qué chiste tiene? O sea, ya puedo calcular un voltaje, pero la definición del voltaje está medio rara, ¿no? Porque es el trabajo necesario por unidad de carga para traer ¿a quién? A la carga Q desde el infinito al punto P. Pues, esto de traer algo desde el infinito al punto P, pues, no sé, como que le falta algo, ¿no? Como que le falta utilidad para empezar, o practicidad. Como que del infinito, obviamente desde el infinito no se puede traer nada, ¿no? No se sabe dónde termina el infinito, ¿no? El chiste es este. Lo que nosotros vamos a calcular aquí son diferencias de potenciales eléctricos o diferencias de voltaje. Recuerden, son sinónimos. ¿Y esto a qué se refiere? A que yo, si quiero mover esta carga puntual desde el punto A al punto B, están de acuerdo que yo necesito aplicar un trabajo. Ese trabajo yo ya sé cómo definirlo a través de las ecuaciones que vimos en la primera diapositiva. Por lo tanto, ese trabajo que tenemos aquí y con estos subíndices, es decir, mover del punto A al punto B, puede quedar definido de la siguiente manera. En la diapositiva original me faltó aquí el signo menos, porque si no, no va a encajar. Entonces, tomando en cuenta la definición de fuerza eléctrica, que ya la vimos en el pasado y ya de hecho ya resolvimos esta integral, pues tenemos este resultado y vean lo que queda. Es nada más la diferencia, es todo esto multiplicando, que es el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0, multiplicando a quién? A la diferencia de los inversos de las distancias, ¿va? Entonces todo esto al parecer tiene que ver con, es un asunto de geometría, ¿no? Un asunto de distancias. Ahora, vamos a ahondar un poquito más. Este trabajo, este en particular, es igual a menos la diferencia de, ¿cómo se llaman estos? Energías potenciales. La diferencia de energías potenciales que hay en el punto A y en el punto B. Entonces, resulta que este trabajo AB es igual a la energía potencial en B menos la energía potencial en A. ¿Ok? Aguas con esto, sí lo vamos a retomar. Vean los subíndices que están invertidos. ¿Y qué pasa aquí? Si yo tomo en cuenta la definición del voltaje, que es W entre Q,
Y si W es igual a prácticamente el potencial o la energía potencial entre Q, pues entonces U es igual a Q por B, ¿va? Que es justo lo que tenemos aquí. UA es igual a Q por BA y V es igual a Q por BB. ¿Qué pasa si yo hago la resta? Que es la que están planteando desde aquí. Pues tengo que el trabajo se puede calcular como la carga eléctrica que nosotros vamos a intentar mover del punto A al punto B por la diferencia de potencial que existe en el punto B menos el punto A, ¿vale? Y eso se le llama, bueno, como ya les había comentado, diferencia de potencial o diferencia de voltaje. Yo voy a mencionarlos ambos y recuerden que son sinónimos. Estas fórmulas sí las vamos a utilizar, así que ténganlas muy en cuenta. Ahora, ¿por qué a esto? En un principio le llamé campo potencial eléctrico. Bueno, para eso necesito que ustedes hagan algo ahorita. En, en el chat, justo ahora, vayan directo a él. Voy a copiar un video de YouTube. Dura alrededor de 7 minutos. Véanlo ahorita y vamos a discutir lo que dice en él, ¿ok? Entonces los veo en un ratito, ¿va? En lo que Ok. ven el video.
¿Listo? ¿Ya lo acabaron? Yo ya, profe. Ya, profe. Ya. Ok, va. Bueno, vamos a regresar a esta cosa. Bueno, espero que con esto ya hayan visto qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Un campo eléctrico es un campo vectorial. El campo potencial eléctrico, como su nombre lo dice, es un campo de energías potenciales, es decir, un campo escalar, un campo con solamente numeritos, sin dirección alguna. En cambio, el campo eléctrico sí es un campo vectorial, donde hay magnitudes y hay dirección. Ahora, ya ahí en el video también les dice cómo se relacionan entre sí. El campo eléctrico es el gradiente del campo del campo potencial eléctrico o el campo de voltaje. Pero bueno, eso no lo vamos a seguir, ese concepto no lo vamos a utilizar para este primer parcial. El concepto que es el gradiente, no, de hecho lo vamos a ver al revés, como, bueno, ahorita sale la integral que vamos a utilizar para capacitores, pero espero que con eso, bueno, ese video ejemplifica cosas que yo no puedo hacer aquí, o no tengo el talento para hacer una animación como de ese estilo, ¿no? Pero espero que les haya quedado claro qué es esto del campo eléctrico. Cada espacio, cada punto en el espacio que nosotros analizamos, en cada punto se puede analizar o se puede calcular un campo eléctrico, que es justo lo que vamos a hacer nosotros. Simplemente utilizamos un punto de interés en particular y ahí calculamos, pero sepan que en cualquier otro punto sigue habiendo otro vector con otra dirección y depende de quién, de la energía potencial justo, o de energía potencial que hay justo en ese punto. ¿Va? Entonces vamos a ver esta parte. ¿Qué es lo que dice el video, no? El voltaje es un campo escalar, ¿vale? Sigue siendo un campo, nada más que en este caso son puros numeritos, es decir, un campo de energías potenciales. El voltaje es un campo conservativo. ¿Por qué es un campo conservativo? Porque las integrales de línea no dependen de la trayectoria. Eso, ¿cómo lo podemos entender? Las integrales de línea sobre trayectoria cerrada dan igual a 0. Va. Entonces, tenemos aquí el punto A, ¿ok? Y tenemos aquí una carga que genera un campo eléctrico. Después, en el punto A, yo tengo una carga mayúscula que quiero mover al punto B, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago la integral y tengo aquí la distancia R y es la misma distancia al punto A, la energía potencial que yo necesito para mover esta carga Q al punto B será 0. Y de eso habla, y eso se debe a las propiedades de este campo escalar, que es conservativo. Es decir, si yo quiero mover algo a la misma distancia que hay en el ¿cómo se llama? En el espacio respecto a la carga que está generando ese campo eléctrico o ese campo potencial eléctrico, pues no habrá ninguna diferencia, por lo tanto, moverlo al punto B es igual a 0. Ahora, en una trayectoria cerrada, eso quiere decir que, en este caso, yo quiero mover a la carga Q mayúscula y hacer una trayectoria cerrada, es decir, yo voy hacia donde yo quiera, pero lo esencial aquí es que yo termine en el mismo punto, también sigue siendo 0, ¿vale? Son cosas propiedades que ven o van a ver seguramente en, ¿cómo se llama? En cálculo vectorial. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo potencial eléctrico? La relación diferencial es la siguiente. El campo eléctrico es menos nabla del voltaje. ¿Esto qué me dice o qué significa? Que esto es el gradiente del campo potencial eléctrico. Esta palabra gradiente se les hace conocida, ¿alguien ya la había escuchado? Esto yo lo vi al menos según yo en vectorial. O gradiente nunca lo habían escuchado. En la vida lo había escuchado. En la vida, ok. José Villeda. No se me hace conocido. Tampoco. José Luis, que dijiste que habías visto dobles integrales, ¿ya? Sí, lo vi en cálculo vectorial. Ok, entonces a ti ya te suena, ¿no? Bueno. Más o menos. Sí. ¿Qué quiere decir?
¿qué quiere decir este gradiente? Bueno, ¿cómo es que algo que es escalar se puede volver vectorial? A través de la siguiente operación, la operación gradiente. Una diferenciación, ¿en dónde? En las dimensiones del espacio que ustedes estén analizando. Normalmente nosotros trabajamos en 3 dimensiones. Vamos a hacer la diferencial de la función voltaje respecto a X, diferencial de la función voltaje respecto a Y y diferencial de la función voltaje respecto a Z. ¿Va? Cada una de estas diferenciales van a aportar la tasa de cambio, o sí, que es la derivada, la tasa de cambio en cada una de las direcciones del plano cartesiano. Entonces, es así como se vuelve esto una cantidad vectorial. ¿A partir de qué? De un campo escalar. ¿Vale? Esto es un gradiente, la dirección en la que está cambiando una función. ¿Va? Y pues exactamente lo contrario podemos aplicar a través de una relación integral. Entonces, ¿qué pasa si yo integro todas estas funciones respecto a qué? A una diferencial de línea. Esto, pues, luego no es tan fácil ¿cómo se llama? De definir, pero si yo hago las integrales de todas estas derivadas parciales, ¿qué pasa? Si yo las junto, pues me va a dar el ¿qué? El campo potencial eléctrico, ¿vale? ¿Qué más nos dice esta cosa? El campo eléctrico es conservativo porque es el gradiente de una función escalar. Bueno, es una de las otras consideraciones que hay que hacer. El campo es conservativo, por definición, si nuestro gradiente es el gradiente de una función escalar. Puesto que esto sí es cierto, el campo eléctrico es el gradiente de la función potencial eléctrico que a su vez es escalar, por lo tanto, podemos asegurar que el campo eléctrico también es conservativo. ¿Va? Y esto, bueno, es el video que ustedes acaban de ver, así que eso es lo que quiere decir esta parte. Nosotros hemos analizado solamente campos eléctricos. Obviamente, para sacar voltajes o diferencias de voltajes o diferencias de potencial, pues tendríamos que ver un montón de ejercicios como los que hemos hecho hasta ahorita, de obtener la fórmula, pero pues esto ya no tiene mucho chiste, ¿no? Profe, Así una que duda. a partir de ahora, sí, ¿qué pasó, Mauricio? Perdón, es que me perdí desde el punto donde apareció la integral. O sea, entendí por qué el gradiente es la dirección donde cambia la función en X, Y y Z. Desde ahí entendí. Y luego apareció como lo estaba apuntando y volteé la pantalla y apareció el diferencial de L y la integral y ahí me perdí. Ah, ya, estamos haciendo alusión a la relación integral que existe entre estas funciones, E y voltaje AB. Pues nada más es sumar todo lo que hay en cada una de las direcciones. Esta diferencial de L es un poquito difícil bueno, no tan, sí, bueno, sí es un poquito difícil de definir, pero porque depende de las 3 dimensiones de X, Y y Z. Por eso no ahondo más en esa parte, pero el chiste es de que si tú, bueno, sacas el gradiente, es decir, derivas el potencial eléctrico, te va a dar el campo eléctrico. Si tú integras bajo una diferencial de línea el campo eléctrico, te va a dar el potencial eléctrico, ¿vale? Esa es la relación que guardo, ¿ok? Y yo creo que ya con el video, viendo que estos campos eléctricos apuntan hacia donde está variando la energía potencial, creo que con eso queda claro qué carajos estamos haciendo acá, ¿no? ¿Qué significa ese campo eléctrico? Ok, profe. ¿Alguna duda, Mauricio? ¿Extra? Creo que no. Bueno, si ustedes no han visto esta parte de conservativo y divergencia y todo eso, pues tampoco se preocupen, eso es cosa de su profesor de cálculo vectorial, ya se los explicará. Y pues nada, lo que vamos a utilizar aquí es, ya verán en los ejercicios, esta parte. Nos va a ahorrar muchos cálculos, porque si nosotros determinamos que si el ejercicio nos pide mover de tal punto a tal punto y vemos que en ciertos casos es la misma distancia que hay del cuerpo cargado al punto A y la misma distancia al punto B,
veremos que ese voltaje es 0 y nos ahorramos un cálculo, ¿va? Pero eso ya lo veremos en los ejemplos. Y recuerden, para los ejemplos van a necesitar el formulario y sobre todo la calculadora. También acordarse bien de cómo sacar un vector unitario, unas distancias, y hay un concepto más importante todavía, que es el punto más cercano del cuerpo al punto de interés. Pero eso lo vamos a ver con la práctica. ¿Okay? Entonces vamos a ver el formulario que ustedes ya tienen disponible en Moodle. Este es el documento que ustedes van a tener a la mano. No vamos a usar todas las fórmulas, entonces de una vez les digo cuáles vamos a utilizar. Vamos a ver. Tenemos aquí la primera fórmula, es campo eléctrico producido por una línea cargada infinita. Bueno, esta sí la vamos a utilizar, ¿ok? Esa, de hecho, ya nosotros obtuvimos la deducción de esta cosa y ya sabemos qué pasa con ella. Vean, el autor es necio y nos da la fórmula del campo eléctrico producido por un cilindro infinito cargado. Nos pide utilizar la misma fórmula que teníamos para la línea, pero siempre y cuando nosotros calculemos previamente esa lambda. Nosotros definimos esa lambda como, le puse lambda función de sigma, y aquí también sería lambda función de sigma. ¿Ok? Seguimos. Esto, potencial. Recuerden, esto es voltaje. En un punto producido por una esfera con densidad superficial uniforme de carga. Esta es la fórmula. Vean, se parece mucho a la ley de Coulomb, pero hay restricciones, ¿no? Al igual que en el campo eléctrico, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si me dice R, es decir, la distancia al punto de interés es menor que el radio de la esfera, eso quiere decir que estamos en un punto interno. ¿Qué pasa? Sí hay voltaje, ¿ok? Pero es el mismo voltaje que hay en la superficie, ¿va? De eso también nos tenemos que acordar cuando nos topemos con esferas, ¿ok? Bueno, ahora, ¿por qué sí hay voltaje y no hay campo eléctrico? Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Este voltaje dentro de cualquier punto de la esfera o cualquier punto interno dentro de la esfera va a tener el mismo valor. Entonces, si todos los puntos dentro de una esfera tienen el mismo valor, quiere decir que no hay variación. Y si no hay variación, el gradiente es igual a 0. Y como el gradiente de la función de voltaje es el campo eléctrico, pues el campo eléctrico es 0. Entonces, otra forma de explicar por qué el campo eléctrico dentro de este tipo de cuerpos huecos, como el cilindro y la esfera, es igual a 0, es a partir de las fórmulas de voltaje que observamos acá. Entonces, si el punto de interés está afuera, que es lo que nos pide esto, pues sí, ya tenemos que calcular respecto a la distancia que hay al punto de interés. Recuerden, la distancia del punto a la esfera siempre se considera desde el centro de la esfera, ¿va? Entonces, esta también nos la quedamos. Potencial en un punto... Profe, esta nos la quedamos. Sí. Aquí la Q es la carga que estás intentando mover o la... ¿sí, no? No. Déjame poner... Aquí está. Esta Q es la carga neta. Ah, ok. La carga neta de la esfera. Ok. Va. Ahí está. Potencial, segmento de línea, no. Después, potencial en un punto sobre el eje de una superficie circular de radio R0 con distribución uniforme de carga. No, tampoco. La 6, sí, esta sí. El voltaje o diferencial de voltaje producido por ¿quién? Por una superficie infinita cargada. Esa sí la vamos a utilizar. Aquí nada más tengan cuidado con quién es YB y quién es YA. O viendo el diagrama vemos que es la distancia del plano al punto B, nada más, y la distancia del plano al punto A, ¿vale? Para que no se me vayan a confundir con la anotación que está aquí. Aquí, esta está medio rara porque no se parece a lo que vimos, pero sí la vamos a utilizar. Diferencia de potencial, diferencia de voltaje, producido por una línea infinita cargada. Entonces, las líneas infinitas sí las vamos a ver y vean.
Aquí hay que tener cuidado con, vean los subíndices A y B, y vean los subíndices de lo que hay dentro del logaritmo natural. Primero va la distancia de B y abajo la distancia de A. Ahora, si yo les cambio los subíndices de orden, eso también va a cambiar en la ecuación. Pero bueno, eso ya lo veremos en la práctica. Esta sí sirve. Potencial de dos esferas conductoras, no, esta no la vamos a utilizar. Aunque, no, vamos a dejarla así. Esta no la vamos a utilizar. La diferencia de dos cilindros tampoco. Y listo. Entonces, ahí ya les indiqué cuáles son las fórmulas que sí vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios que veamos a partir de ahora. Va a haber algunas que tengamos que deducir, como la diferencia de potencial debido a una carga puntual y la diferencia de potencial debido a una esfera. Pero eso es fácil. La sacamos de estas fórmulas. Pero ya será problema de nosotros en el futuro sacarlo. No será hoy. ¿Ok? ¿Todas hasta acá? Profe, estas fórmulas fueron las que ya demostramos, ¿no? Durante estas clases. Al menos las primeras dos, sí. Pero ya, o sea, por ejemplo, que esta parte del plano, no, esta parte del plano no, porque ya estamos hablando de diferencia de potencial. Así que se conjunta todo. Vamos a utilizar las fórmulas que ya tenemos en los apuntes y las fórmulas que tenemos en este formulario. ¿Va? Todo se utiliza. Va, gracias, profe. Sí, de nada. Y si no tienen dudas, pues nos vemos la siguiente sesión en martes. Gracias. Gracias, Ponen- profe. No, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta Todos luego. olviden, Gracias. que Gracias. arreglen nos sus vemos. micrófonos.